Esto es Perro Flaco. Bienvenidos un martes más a Perro Flaco, o al podcast de Perro Flaco, cualquiera que sea la hora. Radio Vallecas 107.5 de la FM. Ya hemos terminado con la crisis, cartografía de la crisis. Os recomendamos una serie de programas con invitados de lujo: Arcadi Oliveres, Carlos Fernández Liria y Carlos Taibo. Y bueno, pues yo creo que nos quedó bastante bien, es interesante y además es una buena trilogía de partida para lo que vamos a hacer ahora, que es una trilogía también, pero de resistencias. Es decir, después de tanto analizar qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos han hecho, qué es lo que nos han vendido, cómo lo pensamos, cómo es en el nivel infraestructural, económico, cómo es en los representantes políticos y cómo es en nuestras cabezas, es inevitable que todos en Perro Flaco nos hayamos quedado un poco con ganas de pensar cómo arreglarlo, ¿no? No quedarse en casa, no estar solamente criticando y maldiciendo, y hacer cosas para cambiarlo, porque creemos que al mismo tiempo que pasan cosas malas, hay un buen diagnóstico de lo que está pasando, y esa cartografía también nos incita a pensar, bueno, si somos capaces de reconocer que la crisis va por estos caminos y nos quieren vender esto, ¿cómo podemos arreglarlo? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy sobre todo de desobediencia civil y de iglesia de base, de movimientos asociacionistas. Más adelante hablaremos del 15M y bueno, pues quizás si convenzo a mis compañeros hablemos también de resistencia armada y hagamos un repaso, por ejemplo, por grupos terroristas, que puede estar bien, puede acabar con nosotros en la cárcel, pero bueno, es lo que tiene Radio Vallecas, que es una radio que no le importa estar en la cárcel de vez en cuando. Dicho esto, compañeros que estáis hoy aquí, Joan Espasa, ¿cómo estás, amigo? Hombre, digo yo que dependerá de lo que digamos de la resistencia armada. Bueno, sí, el tema ya es que nos autocensuramos demasiado. No, donde nos quieran llevar, vamos, si nos pagan la comida. Decía quien yo os traigo a la plaza, el amigo Toro, que es uno de los gurús de la desobediencia civil, que en un sistema que no funcionara, el lugar del hombre honrado es la cárcel. Mira, no está así que a lo mejor allí nos encaminamos bien, ni tan mal. Pues a mí me gusta, yo aquí traigo también a Cervantes, Ladran Sancho, luego vamos bien, que también es un clásico. O sea, si lo que dices no gusta o si molesta, ladran, luego cabalgamos. Luego cabalgamos, Sancho. No, Sancho. Bueno, Miguel Ordóñez, ¿cómo estás, amigo? Amigos, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Contentos. Estamos en el estudio B, hay que decirlo. Hoy pequeña modificación técnica que puede incluso mejorar la ya de por sí altísima estándar de calidad que tiene Perro Flaco y Radio Vallecas. Estudio B, porque en Estudio A lo estamos mejorando. Por favor, pasaros por Puerto del Milagro 6 posterior, que está la radio cada día más bonita, que da un gusto pasear. Está todo limpio, huele a limpio, sabe a limpio. Y a madera recién cortada. Chupar los suelos y esto está precioso. Y además hay mercadillos, hay actividades, en fin. Bueno, venid y verlo. Fernando del Blanco, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de compartir estudio y local con 3 personas dispuestas a ir a la cárcel, claro que sí. Eso siempre me gusta. Y además Radio Vallecas es también una forma de resistencia. Eso digamos que lo iremos viendo a medida que analicemos las maneras de protestar. Así que no sé quién quiere empezar, quizá Joan Espasa, por ejemplo. Venga, pues vamos allí. Yo ya os he dicho que os traía al amigo Henri. Bueno, Henri porque es de origen francés, pero Henry David Thoreau, que fue yankee, el pobre, no sé si a su pesar, porque desde luego hubo cosas que no le gustaron, que nació en 1817 y murió en 1862 y bueno, escribió fundamentalmente 2 libros, uno se llama Walden y otro, el que nos interesa para el programa de hoy, bueno, escribió muchísimo más, tiene poemas, tiene mucho, pero sus 2 libros más famosos son el de Walden y la desobediencia civil. Y bueno, es curioso, la vida de Thoreau es muy curiosa porque, entre otras cosas, él abogaba por poder vivir solo, ¿no? Y enfrentarse a la naturaleza, y pasó 2 años en un bosque, con lo cual ya como personaje, pues eso le da un talante legendario. Y a él, sobre todo, lo que le pasó con su país fue que veía que sus impuestos se destinaban a una guerra con México, en la que Estados Unidos hacía de invasor
vamos, se metía en algo que a él no le gustaba en absoluto y decía que Estados Unidos, aunque perdiera como pueblo, debería retirar a sus tropas de allí. Y por otro lado, en su país en esa época, bueno, en su país y en muchísimos países del mundo, había la esclavitud contra la que él estaba, ¿no? Entonces, él lo que plantea es la desobediencia civil como un deber. O sea, cuando al final, bueno, se suele decir que es un poco ácrata, porque la frase que os decía de la cárcel es, por ejemplo, dice: bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el hogar de un hombre honrado es la cárcel. Es la cita exacta. Y bueno, se le acusa de ácrata porque él dice en un momento dado que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. O sea, que digamos que tiende un poco a la anarquía con la cual simpatizamos y a veces hasta coqueteamos. O sea, al carlitismo tiende. A mí es el que más me pone nervioso, pero es el único, ¿eh? Y bueno, él también fue encarcelado, a lo mejor lo dice por eso, lo de la primera cita, por quedar bien, pero bueno, parece ser que era... A mí la verdad es que el personaje me cae bastante bien y... Sí. Bueno, ya nada, deciros solamente que es un libro recomendable, no es muy largo, pero es una conferencia publicada, porque también dicen, el libro de cabecera fue el libro de cabecera de Gandhi y de Martin Luther King. Mira, dos buenas cabezas para tener libros en la cabecera. Vale, Thoreau y el deber de la desobediencia civil. No está mal. Muy bien. Pues yo le tengo mucho respeto a este tema. Me he permitido traer 2 apuntes porque creo que va a haber mucho contenido. 2 apuntes que yo creo que a mí me sirven un poco para fijar el tema. Una de las definiciones de desobediencia civil que a mí me gusta y que creo que fija bastante bien lo que es un acto de desobediencia civil. Un acto de desobediencia civil sí y solo sí es un acto ilegal, efectuado de manera pública, no violenta y consciente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones del gobierno. Otro apunte que es, una vez leído estas definiciones, de alguna forma, y yo creo que voy a intentar preguntárselo a las personas que vamos a poder entrevistar, ese replanteamiento entre justicia y legalidad, ¿no? Que yo creo que pone encima de la mesa y que lo pone encima de la mesa de una forma pública y que replantea el debate entre lo que es justo y lo que es legal. Pues nada, ahí lo dejo. Ahí está, sí, un planteamiento buenísimo. Bueno, yo también quería aportar un poco la visión marxista, que lo que viene a decir es que al final, para conseguir un cambio social efectivo, lo que hay que cambiar son las bases económicas del sistema. No obstante, me parece que, influido también por el anarquismo al que tanto queréis, la idea de resistencia en general y la de desobediencia también está impregnada, y en la palabra desobediencia aparece el romanticismo de la revolución mental, que es muy importante. Y Joan, por ejemplo, tú estás en Madame, en un grupo que hace música sensorial que llama un poco, ¿no?, a la reflexión y al cambiar un poco la cabeza y ver las cosas de otra manera. Yo estoy metido en ese rollo. Música desobediente, ¿no? Te mola ese rollo, que lo que viene a hacer es una especie de shock en la cabeza que te obliga a mirar todo de una manera distinta y eso, claro, es una forma muy amplia, la más amplia seguramente, de revolución, es decir, de revolucionar en el sentido de dar una vuelta 360 grados y hacerte la gallinita ciega y quitarte el pañuelo y decir, bueno, esta es la realidad que tú creías que tenías, mírala ahora desde aquí. Ya, hombre, a mí lo has explicado muy bien, yo creo, pero a mí, aparte con Madame, digo, por alusiones, aparte de obligar a mirar, a escuchar, en este caso, de manera distinta, que evidentemente es una provocación, tiene algo de provocación, nosotros, de verdad os lo digo, lo hacemos también por el resultado. O sea, nos gustaría que la gente disfrutara de lo que escucha, pero claro, lo que escucha es tan distinto quizás de lo que se escucha, que evidentemente el componente de provocación está ahí. Es una lacra en cierto sentido para que a la gente le guste, pero primero tiene que romper una barrera que tiene con las cosas que escucha y luego escucharnos. Entonces, claro, esa barrera está ahí. No, pero en realidad, aparte de eso, lo que hace esa música es hace que te des cuenta de que cuando escuchas música, tú pones algo de tu parte en el disfrute del sonido. Y de repente te encuentras disfrutando de sonidos que no te esperabas y te encuentras como más desnudo ante las convenciones de las melodías, del estribillo, del grupo, del conjunto de instrumentos armónicos en cierto sentido, y ese cambio total pues te genera guay. Lo que yo decía es que los marxistas puros
lo que vendrían a decir es, más allá del disfrute que tenemos desde el sentido romántico de querer ser diferentes, eso a veces nos quita un poco de fuerza para enfocar las fuerzas, valga la redundancia, en cosas concretas, que en el caso del marxismo sería la economía. Es decir, si estamos todo el día quejándonos de los políticos, en un sentido mucho menos metafórico, quejándonos de los políticos, a veces no nos damos cuenta de que los políticos son marionetas de los banqueros y de los poderosos, en el sentido de los que tienen los medios de producción. Es mentira que una cosa quite fuerza a la otra, porque en cierto sentido, pues igual que Internet ha venido a generar más música o más pasión por el cine, criticar una cosa puede hacerte criticar otra. Pero no obstante, creo que es importante a la hora de plantearnos formas de resistencia centrarnos en esas cosas que queremos cambiar y que están en la base de todo lo demás. Es decir, cuando tocas la parte mental, está guay, llegas a un sitio muy profundo, pero de ahí hasta que ese señor que escucha la música se dé cuenta de que su banco le está robando y que intente poner el dinero en otro banco, por ejemplo, por un movimiento con más consecuencias, hay un trecho muy largo. Y está bien también valorar los movimientos en la medida en que saben tocar el punto que luego va a generar más cambios, ¿no? Sí, no, bien traído. Aunque yo creo que está bien luchar en todos los frentes. Sí, de claro. todas formas, cada cual es según sus posibilidades y nada, pequeñas luchas pues hacen también grandes. Sí, no, yo creo además o sea, que tener actitud de lucha, creo que no sé si a lo mejor decir en estos tiempos todos los hombres que han estado atrás también han sentido en estos tiempos hay que tener actitud de lucha, que a lo mejor es algo que nos pasa a todos por el simple hecho de vivir, ¿no? Que la realidad a veces te da ganas de combatirla, por supuesto. Tener espíritu de lucha me parece algo positivo, vitalmente, vamos. Sí, yo de hecho creo que si haces un análisis, antes había muchos análisis en sociología, que, o sea, lo que ha pasado históricamente, básicamente en nuestra sociedad, es la no creencia en Dios, es decir, la pérdida de poder de Dios para dar una explicación al mundo. Mucha gente piensa que la espiritualidad que tenía la religión en las sociedades se ha trasladado a la música. Yo creo que se ha trasladado también a la novela, o sea, al romanticismo, al cambio, y el deseo de cambio tiene una parte espiritual muy fuerte. A mí la verdad es que me interesaría hablar mucho más de esas posibilidades. En fin, vamos a hablar ya con alguien que nos puede contar, además, hablando de la evasión o del movimiento de la espiritualidad que tenía la religión hacia otros ámbitos. Hablamos con Elena Sanz, colectivo Elizagara. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Helen. Hola. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. ¿Tú te defines a ti misma como una loca católica? ¿Como una loca? Hombre, ser un poco católica es un poco de locos, pero, y ser mujer más, pero no, loca no, ni lucida. Bueno, pero como católica sí. Sí, como católica. Bueno, sí, tampoco con dudas y abismos, pero bueno, una persona que ha estado mucho en la iglesia, por lo menos, y que está así. Bueno, pues precisamente tu punto de vista nos parece muy interesante, por ese sentido de cómo haces tú. Mucha gente que ni se lo cree a veces, ¿no? Sobre todo desde ciertos sectores, que desde la fe, desde la creencia en algo espiritual, se necesite o eso implique un cambio en el mundo. ¿Ese es tu caso? Bueno, sí, pero al final yo creo que todos tenemos un cierto tipo de espiritualidad, ¿no? O sea, existe también la espiritualidad la católica y existe obviamente la espiritualidad laica, que yo creo que es la que mueve en muchos casos a muchos movimientos, ¿no? Y el deseo de transformación del mundo y de la sociedad tiene algo profundo también de espiritualidad, ¿no? Elena, buenas noches. Hola. ¿De qué modo se plantea la desobediencia o la disidencia dentro de una organización o dentro de un sentimiento como es el del catolicismo de la Iglesia? Bueno, ¿cómo surge o cómo sí, ¿cómo surge? Vamos a empezar por los orígenes. ¿Cómo surge? Bueno, la disidencia dentro de la Iglesia históricamente ha existido siempre, como toda organización humana, sobre todo en un espacio que tiene un mensaje tan transformador, o no, el concepto reino de Dios, que básicamente es la construcción de un reino de un espacio de solidaridad, de justicia, de espacios compartidos, de igualdad, de horizontalidad en el fondo. Pues el planteamiento ideológico, y si lo vives así y si lo haces tuyo, obviamente te lleva a la disidencia con la Iglesia
actual y la del pasado también y la futura, me imagino. Y bueno, pues surge desde encontrarte con otra gente que piensa como tú y te organizas y empiezas a hacer cosillas disidentes o rebeldillas o un poco desobedeciendo, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco al grupo de Somos Iglesia, que es una corriente internacional que surgió en el año 95, así, que trabaja básicamente por el tema de la democracia y participación y derechos humanos, tanto dentro de la Iglesia como fuera. Entonces, cada grupo de manera local se organiza un poco como quiere, y nosotros hace ya tiempo dejamos de plantearnos la dinámica de ante un hecho sacar un manifiesto, quejarnos internamente, y empezamos a plantear por qué no visibilizar la desobediencia que ya existe dentro de la Iglesia y hacerla pública por medio de algo tan común dentro de los movimientos sociales, que es la acción directa y la visibilización y el uso de los medios también para generar sensibilización y bueno, pues para plantear debates, y luego también por otra parte para que los medios saquen una parte de la Iglesia que nunca sale, ¿no? Que se ve mucho estos días, ¿no? Con el tema del nuevo Papa, que sale un poco las tontadas todo el rato, el pompo, el boato que se ha besado a la de Argentina, que se no la besa, un poco tonterías que no tienen nada que ver con el discurso del Evangelio, ¿no? Sí, perdona Elena, que dentro de esto me gustaría que, porque esto es algo lo que voy a contar ahora que se conoce ahí más en el País Vasco, pero aquí a lo mejor en Vallecas no se conoce mucho. Dentro de esto que está contando Elena se presentó a la conferencia episcopal. Sí, me presenté candidata a la conferencia episcopal. Bueno, pues dentro ¿Cómo de esta te fue, dinámica, Elena? Cuéntanos. Pues nada, fue una acción muy divertidilla. Pues dentro de la dinámica de hacer acciones así un poco públicas, visibles y que tuviese un poco de bombo, cuando fue la anterior elección de la conferencia episcopal, ¿por qué nos presentamos nosotros? Y como era en ese momento la única chica del grupo, pues me tocó poner rostro, ¿no? Pues todo por ser mujer, ¿no? Que la Iglesia es como la cosa más ninguneada de la existencia humana. Entonces, nada, hicimos un comunicado de prensa explicando que me presentaba a la conferencia episcopal con un programa, con el programa al uso político, y nada, y tuvo un efecto en los medios, bueno, por lo menos por aquí, bastante potente, y generó bastante apoyo de las bases y un silencio absoluto por parte de la Iglesia. Pero bueno, que en el fondo tampoco, o sea, el discurso tampoco es profundamente rompedor para la gente que está en las comunidades de base, pero bastante impactante que se haga público en los medios de comunicación, sí, ¿no? Y en las calles, esto para la gente que no lo conoce. Y Elena, vosotros, por ejemplo, tú dices silencio absoluto, es decir, nadie os llamó la atención, os dijo esto está fatal. No, la Iglesia con ese tipo de cosas lo que hace normalmente es te ignora. Y luego si estás trabajando dentro de ella, quiere decir asalariadamente sin ser cura, que es lo que se llama ser laico, sí que puede tener consecuencias. Yo creo que hay gente dentro de Lizagara pues que con acciones que hemos hecho públicas, pues luego fue una renovación de contrato o estaba en una fase previa de prácticas, pues obviamente no pasó la fase, y luego gente que estaba trabajando pues con un control férreo muy... es lo que llaman estar en fase de discernimiento. En la Iglesia todo lo hacen en un eufemismo maravilloso. Oye, ¿y tú eres más antijerarquía eclesiástica que un ateo cualquiera? Pues seguramente sí, porque me parece para mí mucho más ofensiva que para un ateo que se atrae al pairo, aparte de una cuestión estética o ética hoy en día en la crisis, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Pero obviamente, sí. O sea, nosotros no planteamos un cambio, no la eliminación per se de la Iglesia, pero una reestructuración absoluta, ¿no? Entonces sí, para nosotros es mucho más ofensivo porque elimina cualquier posibilidad de participación y vemos de manera muy cercana cómo se vulneran los derechos humanos, ¿no? Dentro de la Iglesia. Y vosotros, por ejemplo, ¿qué iglesia os imagináis? Pues esto es como siguiendo un poco la teoría de la participación, ¿no? De la participación política. No tenemos una idea más allá de una iglesia en la que la participación, la democracia sea la base, en cuestiones como, ejemplo, que la sexualidad se viva de manera libre, que el tema del celibato obviamente me parece una cosa que no tiene ningún sentido, y que básicamente, bueno, el tema de la mujer
que obviamente es que no merece muchas veces ni explicarlo, ¿no? Pues que sea una presencia igual que el hombre, y que sobre todo sea una iglesia que se dedique a la construcción del reino, ¿no? A esto que dice el Papa de ahora, que ya veremos, de, ¿no? Una iglesia para los pobres, ¿no? Pero en realidad desde abajo, ¿no? Mucho más parecido, ¿no? A lo que, ¿no? Y voy hablando con Radio Vallecas del tema que puede existir en Vallecas, ¿no? Sí. De la parroquia que a las altas jerarquías, ¿no? Pero bueno, al principio tampoco es que tengamos un diseño estructurado, porque volviendo un poco al principio de la respuesta, que la participación se hace participando en la construcción de las bases, lo que la base decida y lo que el colectivo vaya caminando, ¿no? Sí, bueno, luego te metes en berenjenales difíciles, ¿no? Porque el tema de quién está, por ejemplo, dentro de esa iglesia, porque yo me imagino que la iglesia lo que sí consigue, y es, digamos, el resto, digamos, el precio que se paga, es mantener cierta cohesión religiosa, en el sentido de diferenciarse de otras religiones, de otras ramas religiosas. ¿O tú eso cómo lo ves? Porque claro, en sí mismo el querer acaparar la versión de lo que es la religión es difícil, ¿no? Claro, pero yo no tengo tan claro que la iglesia tenga ese poder. Tiene un poder que es más bien un poder político de un Estado, con su pequeño ejército, con su gran banco, que responde a una estrategia de Estado, con política de Estado, y que mantiene muchísimas planteamientos, sobre todo de tema sexual, que a nuestra manera de ver responde más a una cuestión de mantener el control y el miedo sobre la gente, que a una cuestión real de importancia. O sea, yo entonces no es tanto esa parte. Y luego las comunidades de base, por ejemplo, Somos Iglesia, que está inserto en la red que se llama Redes Cristianas, que ahí están curas casados, gays, lesbianas, católicas, bueno, 80.000 colectivos de estos como marginalillos o al margen, que están dentro de la iglesia, pero al margen. Ahí también trabajamos siempre con otro tipo con todas las religiones que encontremos por el camino, y trabajan en la red. O sea, que al final la diferenciación no es tanto de fe o de religión o de Dios, sino de algo de ser más progresista o más coherente con el texto al que te adhieres, ¿no? Como si dijéramos, que a los planteamientos políticos y de poder, ¿no? Que podríamos identificar con una cuestión más de derechas. Bueno, pero aún así no me termina de quedar la duda de si en una hipotética, pongamos que sales papa tú, ¿no? ¿Perdona? Pongamos que sales tú como papa, como mama, como la mama. O sea, no que sea mama, sino que tú pudieras decidir la iglesia que quieres. Pon que es una iglesia puramente de base. Aún así, tendría que tener una identidad. Es decir, una identidad católica frente a la protestante, por ejemplo. ¿O no? Ahí voy tampoco yo. Es un debate más de arriba, ¿eh? La necesidad de identidad viene de la necesidad de poder y de control. La gente de abajo decide lo que decide. Es más, muchas cuestiones que se pueden plantear desde colectivos de base son más parecidos a una cuestión más protestantes en muchos aspectos. Muchos aspectos, claro. Y entonces, o sea, ¿estarías de acuerdo, por ejemplo, en una única religión o una especie de federación o de hermandad de religiones en la que pudieras llegar a ciertos puntos en común con alguien que es musulmán, por ejemplo? Claro, bueno, pero esto ya existe, o sea, existe dentro incluso de la propia iglesia con mayúscula, ¿eh? Sí. O sea, todo el tema, el hecho ecuménico de trabajar y rezar, construir con otras religiones, existe. Y luego hay en comunidades de base hay gente que celebra con otras religiones. O sea, no hay cada uno desde su parámetro, desde sus ritos, pero y muchas veces desde su contexto cultural, más que otras cosas. Pero vamos, que ya en la comunidad de base esto ya está bastante inserto, y el discurso ecuménico está bastante metido. No hay una idea explícita de crear una única religión, pero vamos, es que tampoco consiste en homogenizar la existencia, ¿no? Pero no como globalizar, ¿no? Sí, ya es feo en el plan, pero hombre, se puede respetar el folclore de cada sitio y hombre, pensar que Dios siempre es el mismo, yo qué sé, a mí me tranquiliza. Oye, otra cosa, Elena, ya que estás, ¿te importa hacer de tertuliana un segundo? No, perfecto. ¿Qué te parece, Francisco? Ay, pues mira, te voy a decir una cosa, es que he pensado, igual me lo preguntan, claro. Es que no le he dedicado ni un rato porque me aburre tanto todo ese tema. Sí, perfecto. Sí, pues nada, pues me imagino, o sea, el discurso mío es que son todos los mismos, o sea, es la misma persona
todo el rato cambiada. Quiero decir, los cardenales son elegidos por el anterior papa, de ahí tiene que salir una nueva persona, o sea, el discurso siempre se repite. Todo esto es acepciones que le mete la prensa, por lo general, es decir, más para un lado o para otro, al final son como pequeñas pinceladas en un cuadro que en el fondo es el mismo. O sea, la realidad es la misma, va a responder a lo mismo. Es que te me preguntaban, una radio ahí, si tenía algún tipo de esperanza en el cambio con este papa, y en absoluto, vamos, no tengo ninguna. Los cambios nunca vienen de arriba. Si llegas arriba ya, es que ya está muy filtrado. Bueno, los buscaremos abajo. Eso es. Hombre, que no pierdas la fe tú, que entonces ya sí que vamos. No es pérdida de fe, pero quiero decir que hay, no sé, es como considerar que, no sé, como el presidente de Lehman Brothers o algo así va a ser buena persona, pues no, pues no, le ha pasado algo de pequeño. En fin. Bueno, pues Helen, a esos que nos mandan lo mismo y hacen lo mismo, les vamos a dedicar la siguiente canción, que tenemos que pasar ya a la canción del programa. Y nada, no os diré más que mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y qué buen tema, me encanta. ¿Verdad? Mira, qué bien. Pues me alegro que te guste y vamos con la Polla Records. Hasta luego, Helen. Venga, muchas gracias, un beso. Un beso, Helen.
Bueno, ellos dicen mierda y nosotros amén. Nos parecía una frase aparte de preciosa y romántica que despedía muy bien a Helen y esa entrevista tan interesante que hemos tenido. Y no dejamos a los Sanz, nos vamos con Ignacio Sanz, que nos va a contar un poco parte de su experiencia en biográfica y personal. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Bueno, ¿qué tal, Joan? Pues bien, sí. Aquí vamos, con ganas de hablar contigo, que nos ilumines en esto de la objeción. Pues muy nosotros bien. Lanzamos, pero a veces no apuntamos muy bien. Bueno, eso, exactamente, ese es el principio. Si cuando uno piensa en resistencia y en desobediencia, lo que le viene a la cabeza claramente, rápidamente, históricamente en España, es insumisión, que es el movimiento seguramente más reconocido y más eficaz de los movimientos de desobediencia, y uno de esos insumisos fue Ignacio, ¿no? Sí, así es. Sí, hace ya unos añitos, no sé, en torno al año 95, 96, fue cuando me tocó hacer el servicio militar y cuando me negué a incorporarme. Y me incorporé a una campaña que llevaba ya unos años en marcha, desde el año 89. ¿Y con el paso del tiempo, cómo lo has visto? ¿Cómo ha evolucionado ese recuerdo que nos queda de la insumisión? Bueno, pues la verdad es que yo el recuerdo que tengo es como una de las experiencias más no sé cómo llamarlo, impactante, o que más efecto he tenido tanto a nivel personal como en el entorno en el que yo me muevo, y como yo creo que hoy en día se puede ver, ¿no? Que creo que hay muchas luchas que han optado por la desobediencia, por la resistencia, por la no violencia y por las acciones directas, ¿no? Entonces yo creo que aunque es una forma de lucha que nunca ha decaído y que existía mucho antes de la insumisión, es una forma de lucha que yo creo que desde el 15M ha repuntado y que en parte ha vivido de, aunque igual sea un poco pecar de inmodestia, o sea, ha vivido un poco de aquellas fuentes también, ¿no? Sí, claro. Pero de hecho a mí me llama la atención, sobre todo te preguntaba eso porque en su momento, cuando uno se declaraba insumiso, se aceptaba socialmente, pero la familia te miraba como te has metido en un lío, ¿no? Porque mucha gente se estaba metiendo en líos de cárcel, vamos. Sí, bueno, yo creo que había una parte de un trabajo, o sea, no era una cosa que se hacía así de la noche al día o de un día para otro. La gente era gente que ya estaba en grupos, que se contactaba, que era un movimiento muy organizado, muy extendido por el Estado. Entonces ya la gente con un nivel de conciencia y de compromiso alto, y era la gente que ya llevaba tiempo con la disposición a saber que cuando le tocase si iba a tomar esa opción. Entonces también había un tiempo importante en el que se trabajaba el entorno más cercano, que podía ser pues el entorno familiar, el entorno de amigos, parejas, trabajo, centro de estudios. Porque una de las partes así más interesantes yo creo, uno de los factores de éxito que tuvo así la insumisión como estrategia de desobediencia fue el saber tejer redes de apoyo en torno a los desobedientes, que durante el tiempo cuando eran reprimidos podían apoyarles, y a la vez era el de tejer alianzas y visibilizar la represión, para que esta tuviese, para el hacer visible el que esa lucha estaba ahí, y no sé, y sí, que implicase a más gente. A la vez cuando tocaban a uno, tocaban a más gente que estaba haciendo esto directamente reprimida. Entonces, pero ¿y por qué crees que Aznar tomó la decisión de quitar el servicio militar? Porque la verdad es que a mí me sorprendió, y a mucha gente también. Bueno, yo creo que influyen muchos factores. Una parte es evidente que había un elemento que nos sobrepasa a nosotros como movimiento, que es el tema de la decisión de que España, el Estado español, tuviese una repercusión en el escenario internacional, y para eso pues con el ejército de reemplazo formado por chavales de 18 años no capaces de manejar un nivel de tecnología que exigen ciertos despliegues, pues no podía ejercer, ¿no? Sí. Y luego hay una parte que tiene que ver también con el nivel de legitimación que estaba tomando el ejército en base a 20.000 personas que se habían negado expresamente a ir a la mili, varios miles de ellos en prisión. Eso le suponía no solo el tema del cuestionamiento de la mili como un año de sacrificio de los jóvenes varones, sino que se cuestionaba, era una institución
y otros pilares que lo fundamentaban, porque uno de los pilares que lo fundamentaban era la incorporación de los jóvenes al servicio militar, pero otro fundamental era el tema económico, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor no era tanto el negarnos ir a la mili, sino el crear un debate sobre el ejército. Y yo creo que después de varios miles de presos, creo que logramos generar ese debate. Y yo creo que uno de los éxitos que tuvimos fue que el ejército profesional nació tocado en la medida en que nunca han podido lograr el número de reclutas que han querido. Y Ignacio, volviendo al hilo de esto, pero volviendo al presente, hace poco habéis organizado ahí en el País Vasco unas jornadas de la no violencia, ¿no? Sí. Pues cuéntanos un poco, pero... Sí, desde el MOC de Bilbao, desde el Movimiento de Gestión de Conciencia de Bilbao, hemos organizado unas jornadas que eran sobre no violencia, y el lema era construyendo la revolución. Para nosotros el tema de la no violencia y la desobediencia son temas íntimamente ligados entre ellos. Y el planteamiento, lo que planteamos siempre, o lo que hemos aspirado siempre, es hacer una revolución que tenga como herramienta la no violencia, ¿no? Por todo lo que tiene de transformador. Y por las jornadas, por ahora era el primer año, teníamos un cierto nivel de incertidumbre sobre el alcance o el éxito que tendría, y la verdad es que fueron 3 días de charla, y los 3 días de charlas pues estuvieron, cada día de ellos hubo una media de 200 y 300 personas, para que Ignacio, en un contexto actual de... Sí, dime. No, perdona por interrumpirte, quería saber, ¿vosotros sois pacifistas? Nuestra definición es como antimilitaristas. Dentro del antimilitarismo, bueno, pues cada cual llega al antimilitarismo por una serie de razones. Si nos definimos, o sí que planteamos que nuestra estrategia es no violenta. Pero ¿y por qué no llamarse pacifistas? ¿Qué le ha pasado a esa palabra? Bueno, yo no tengo problema en definirme como pacifista, en el supuesto de que hay un planteamiento de pacifismo radical, en el sentido de hablar de no violencia como un concepto positivo, es transformador, revolucionario, o que plantee que la paz es mucho más que la mera oposición a la violencia, ¿no? Sería más bien un ataque a la resignación o la pasividad. Y en ese sentido no tengo problema en asumirme como pacifista. Porque vosotros... Pasa que el pacifismo tiene un componente que ha sido mirado por el sistema, y hay un pacifismo pacificador, que viene a ser como esto de por la paz una Ave María y cualquier cosa es mejor que el tema de evitar el conflicto. Entonces ahí es cuando discrepamos. Claro, o sea, a eso me refería. Vosotros, vuestro pacifismo, vuestra no violencia, no quita para una concepción del mundo en el que hace falta un enfrentamiento directo. Claro, evidentemente nuestra forma de lucha es la acción directa, no violenta. En la acción directa, cuando hablamos de directos, no delegar, es enfrentar, es gente organizada, autoorganizada, para enfrentar los problemas que sufren y afrontarlos directamente. Y entendemos que la acción directa no violenta, y que la no violencia es una forma de lucha, es una demostración de fuerza. Fuerza en la que no se hace daño ni físico ni psicológico al adversario, pero sí que es una demostración de fuerza, porque es evidente que nadie cede sus privilegios, o nadie cede en una situación de poder si no hay lucha, si no hay confrontación. ¿Y qué tipo de acciones hacéis? Bueno, históricamente, más allá del tema de la insumisión, una forma de lucha que yo creo que también tiene que ver con la desobediencia, que llevamos haciendo más de 30 años, es el tema de la gestión fiscal. Más allá del componente de desobediencia, que es el no pagar la parte de los impuestos que corresponden al gasto militar, tiene un componente que es el de pagar esa parte que no pagamos al ejército a otros proyectos que sí consideramos que de verdad son las cosas que deben ser o que constituyen una defensa sólida, ¿no? Pues temas como educación, como igualdad, como medio ambiente, como lucha contra la exclusión. Además de eso, bueno, pues nos hemos especializado estos años en acciones como marchas, allanamientos de instalaciones militares o de fábricas de armas, temas de, promover boicots, todo tipo de acciones, pues encadenamientos, somos así, activistas un poco, sí,
activos, que se dice. ¿Y qué tal? ¿Qué resultados tenéis? ¿Qué crees que es lo más eficaz? ¿Dónde hay que golpear? Bueno, yo creo que últimamente en el Estado está habiendo luchas muy interesantes que beben de la no violencia y de la desobediencia. Y yo creo, por ejemplo, hay espacios de lucha que hoy en día son vitales, como el tema de la vivienda, por ejemplo, que yo creo, por ejemplo, que la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca y de estos desahucios está haciendo una lucha muy interesante. Hay una experiencia que yo creo que es a nivel, no se conoce mucho, pero que yo creo que que es la bomba, nunca mejor dicho en un programa así, que es el tema de las corralas que hay en Sevilla, el de cómo gente desahuciada, así de sus casas, sobre todo son mujeres con críos y con crías, que no provenían de movimientos sociales, se han ido empoderando y han llegado a ocupar bloques de viviendas acabadas, que eran propiedad de los bancos y que estaban vacías mientras ellos estaban en la calle, ¿no? Y cómo se ha creado ahí un proceso de empoderamiento, toma de conciencia, que yo creo que es muy interesante. Creo, por ejemplo, hoy en día con todo el tema del paro, el tema de la ocupación de fincas que se está haciendo desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, es muy ilustrativo de lo que se puede hacer. Y luego hay una experiencia en Madrid que yo creo que es especialmente interesante, que está ligada al tema de cómo luchar contra la represión, que es el tema de la plataforma Pro Desobediencia Civil, que imagino que les conoceréis, ¿no? Sí, pero cuéntalo. Pues es una plataforma que yo creo que se empezó a formar hace y pico, y han tenido, pues, hay varios colectivos, están nuestros compañeros del MOC de Madrid, pero bueno, también está Ecologistas en Acción, está la Asociación Libre de Abogados y varios grupos más, Mujeres de Negro y hay algún grupo más, y que están trabajando el tema de la promoción de la desobediencia civil allí en Madrid. Creo que durante el verano organizaron una escuela de desobediencia en el Retiro, si no me confundo, y que tuvo bastante éxito. Y que a partir de ahí han puesto en marcha hace poco una campaña que se llama Campaña DNI, y no las identificaciones. Sí. Y que es muy interesante, ¿no? Están luchando contra esta represión de baja intensidad con la que tratan de frenar a los colectivos sociales, que, bueno, han visto que es más efectivo freírnos a multas que meternos en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, cómo están luchando desde ahí, yo creo que es así muy interesante. Tienen... Dime. No, perdona, sigue, que estaba un poco con una pregunta que me estaba rondando la cabeza hace un ratito, que es, que yo veo un poco la desobediencia como un acto de comunicación en el que, en este caso, vosotros sois los emisores y hay una sociedad que somos los receptores. Y tú, que llevas bastantes años en esto, ¿cómo ves la evolución de la sociedad a la hora de entender lo que es la desobediencia y de asumirla, incluso de incorporarse a ella? Yo creo que haya habido, uno de los objetivos de la desobediencia no es tanto que un grupo de iluminados o una vanguardia en el sentido más clásico del marxismo pudiera lanzar un mensaje a la sociedad para convencerles o para imponer algo. Yo creo que la desobediencia es una herramienta que la gente tiene para que se hacen protagonistas de su realidad y para actuar en su propia realidad, ¿no? Entonces, es un poco decir, es cierto que es algo que hay momentos, hace unos pocos años, que hacía poca gente, o no tan poca gente, pero sí que es verdad que no ha tenido demasiada repercusión pública, pero que la idea no es nunca que la haga una poca gente, sino que es una campaña es efectiva cuando la hace un número de gente suficiente como para que sea crítico y para que llegue a desestabilizar el poder. Claro, y ahí tocamos el hueso. ¿Y cómo hacemos proselitismo? Porque en estas cosas, bueno, hay gente que se moja más y se moja menos, pero que se llegan a acuerdos, pero luego te da la sensación como que hay una parte de esa sociedad que decía Fer, que parece que siempre va a dar la espalda a esto, como que está... Hombre, no quiere meterse en líos o algo así. Hay una cosa que yo creo que también tenemos que tener claro. Es como, para empezar a andar, no hay que esperar a que todo el mundo se sume al carro. Hay que empezar a andar y hay gente que se va a sumar a los carros que están andando. Durante todos estos años que la desobediencia y que las acciones directas no han estado tan en boga, ha habido mucha gente que ha estado haciendo acciones contra las centrales nucleares, contra el tren de alta velocidad, un montón de luchas, sobre todo en lo ecológico, que se han seguido haciendo.
Y es verdad que con el 15M lo que ha habido es un repunte en cuanto a números de gente y sobre todo que se ha extendido a muchos campos. Y yo creo que la desobediencia, la virtud que tiene es que es una herramienta que está al alcance de todo el mundo, que todo el mundo la puede hacer en mayor o menor medida, todo el mundo puede hacer objeción fiscal con la declaración de la renta, ¿no? Que nos llega ahora en mayo, junio, y es como decir, bueno, pues yo voy a desviar un poco de dinero y lo voy a dedicar a algo que creo que de verdad tiene que ser financiado, en vez de al gasto militar, en vez de a una partida que yo creo que es nociva para la sociedad. Lo peor que te puede pasar es que Hacienda te la reclame y te la embarguen. O sea, digo, que hay muchas acciones de desobediencia, que su nivel de represión es bastante escaso. O sea, que hay muchas formas en las que te puedes adherir. El trabajar en plataformas que pueda haber en los barrios, yo creo que es una cosa asequible a mucha gente. O sea, yo creo que es una herramienta relativamente fácil y accesible. Bueno, pues Ignacio Sanz, nos convences. Te iba a decir suerte en lo tuyo, pero igual nos metemos alguno, porque la verdad es que Hombre, debería intentar, ¿no? Porque os voy a decir que en este caso, para nosotros, por ejemplo, a la hora de montar las jornadas y de traer experiencias y de muchas cosas, Madrid, que sepáis que es uno de los... Madrid y Andalucía son los centros en cuanto a acciones de desobediencia, referentes para nosotros. O sea que bien está, hombre. En vez de llamar a nosotros, más bien estamos nosotros llamando para allá abajo. O sea que... Muy macho, pero es que nosotros tenemos a Esperanza Aguirre, a Gallardón y a Botella desde hace 10 años. Tenemos una motivación extra. Claro, tenéis a alguien ahí que os pinche y que no se salga a la calle. Claro, sí, decía siempre buen aguijón. Siempre dicen que de las peores sociedades salen la mejor gente, y hablan de Faulkner, ¿no? Que sale del sur de Estados Unidos, más racista del mundo, y salen unas novelas súper revolucionarias y súper rojeras, precisamente de la sociedad más chunga. Pues eso pasa en Madrid. Sí, para nosotros es un referente en ese sentido, en el tema de la desobediencia, ¿verdad? Pues bien, eso va a gustar a los vallecas. Vete un día al estudio, hombre. Cuando la próxima que vengas por Madrid, a ver si coincide y te traemos. Vale, perfecto. Ahí estaré. Bueno, Ignacio, muchas gracias y hasta la próxima entonces. Vale, un abrazo. Un abrazo. Ignacio. Agur. Bueno, y vamos a seguir la sección musical con sencillamente un grito a levantarse y encontrar el camino propio de Eddie Vedder, compuesto desnudo con ukelele, y que por cierto fue parte de la banda sonora de una peli. Me siento un poco pesado repitiéndolo, pero es un discípulo de Thoreau, que lo traías tú antes, Christopher McCandless, un estudiante de buena posición que lo dejó todo por encontrar su propio camino, en este caso en la naturaleza, siguiendo un poco las enseñanzas de Thoreau. Vamos a escucharla. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold.
¿Ya se ha acabado este? ¡Cacahuetes para ti! ¿Tienes permiso? ¿Permiso? Yo no, pero mi perro sí lo tiene. Créeme, es muy inteligente. Vamos a ver esto. Momento ya para que en Perro Flaco demos paso a dos cinéfilos empedernidos que se lanzan películas el uno al otro. Uno de ellos es Fernando del Blanco, que para hablar de la resistencia y la desobediencia civil ha traído... Pues he estado hasta el último momento decidiéndome. Es verdad que lo podíamos haber abordado este tema desde todos los prismas posibles, y es posible que lo haga desde uno quizá de los menos desobedientes. Vamos a abordar una película poco desobediente, pero no deja de ser una fábula moral interesante que resulta un poco ingenua a ojos modernos, que resulta un poco americana en el sentido no peyorativo que tiene americano, una idealización de la Constitución, pero es un canto también a la justicia, es un canto a la gente humilde, es un canto al enfrentamiento con los poderosos. Carlos está ya que no puede. Muchas vueltas. Hombre, yo estaba diciendo, ¿dónde está Carlos? Que no me protesta. Estaba, de hecho, intentando que desobedecieras tu silencio. Pues nada, traigo Caballeros sin Espada, una película que su título original era Mr. Smith Goes to Washington, y que nos plantea un James Stewart aparentemente ingenuo, pero capaz de plantar cara a todo el establishment, a toda la corrupción, y ya digo, si veis la película próximamente, atended que hay determinadas cosas que parecen ingenuas, pero en una segundo visionado le ves que no son tan ingenuas. Hay Caballeros sin Espada. Caballeros sin Espada, película de 1939 dirigida por un Frank Capra irreconocible en el ámbito político. Y nada, una película interesante, desde luego que muy interesante. Venga, Resistencia Pacífica, claro que sí. Muy bien. Qué alegría, desobediencia civil, me gusta muchísimo. Yo vengo mucho más directo, vengo mucho más a saco, con poco tiempo, me gustaría hablar mucho más con vosotros, pero traigo una película mucho más moderna. Tranquilo, que ondas del espacio exterior hoy no vienen, así que puedes explayarte. Ah, vale, perdón, que voy acelerado, ¿no? Pero es que... No, bien. Para fábula moral, la mía. Tu acelere aquí en Madrid siempre es poco, te diré. ¿Verdad? A ver, que no se me olvide la película, que es importante. Y que de hecho creo que ya he hablado de ella, pero vuelvo con ella, pero como tengo tanta labia puedo defenderla de otra manera distinta. Está muy penalizada la película. Una película de los hermanos Wachowski, no sé si sabéis que ya Andy y Larry, ya no es Larry, es Lana. Ya, V de Vendetta, ¿nos vuelves a traer? Vengo a traer V de Vendetta porque no me canso. Hombre, está muy bien traída, pero está repitiendo. Sí, señor. No sé. Bueno, pero pues ahora toqué la campana del 1, 2, 3, pero dejadme defenderla. Dale. Traigo V de Vendetta otra vez, porque aparte que me gusta mucho, no es que creáis que la película es tan buena. La trilogía de Matrix se llevó todo el puntazo de los Wachowski, y luego arremetieron con esta historia. Lo que sí me gustaría recomendar, aunque pierda, porque yo ya vengo al duelo sabiendo que pierdo, he pasado del Barça en un año, pero... Quiero recomendar muy mucho el cómic, ¿vale? El cómic, el guionista Alan Moore y el ilustrador David Lloyd hicieron un cómic, bueno, es un cómic de 10 cómics, digamos, de capítulos, de una historia realmente fantástica, y más para el tiempo en el que se escribió, en los años 80. Lees ahora el cómic, te parece moderno, y tiene más de 25 años. Hace 25 años un guionista ya pensó todo lo que se nos venía encima, que es esta especie de mundo neonazi situado en una Inglaterra futurista, ¿vale? Todos sabemos un poco la historia. Pero lo que sí me gustaría hablar hoy, que no hablé en otra defensa, para que ya sabía yo que se me iban a subir a las barbas todos los perroflacunos, es hablar un poco ya que está hablando de desobediencia civil, que es lo que el personaje de V de Vendetta, maravilloso en la película, ¿verdad?, como personaje, nos transmite, es la historia de la conspiración de la pólvora, que no sé si todo el mundo la conoce, que es el famoso Remember Parlamento. The 5th of November, efectivamente, el 5 de noviembre de 1605, unos católicos, que antes ahora son distintos los católicos de ahora a los de 1605. Bueno, hemos tenido una católica aquí que se acercaba a ellos. Qué maravilla que haya católicos así todavía. El caso es que unos católicos de 1605 decidieron intentar reventar con la conspiración de la pólvora del Parlamento inglés, y bueno, el caso era asesinar a Jacobo I, rey en su momento, y que estaba llevando a cabo unas persecuciones religiosas injustificables,
y habían intentado llevar a cabo poner un tonel de pólvora debajo del Parlamento y a tomar por culo, que al fin y al cabo es algo que hemos pensado todos en algún momento. La idea que ha quedado muy bonita, y de hecho, fíjate que he tenido la edición, no soy, oigo vuestras risas. Sí, eso es lo que hay. No oyes entonces. Pero me da igual, yo sigo hablando. Sí, no, bien. Son risas de felicidad. Estamos totalmente contigo, vamos. Regocijo. ¿Quién no ha pensado por ello? No, yo por un empate a 1 me mato ya, efectivamente. El caso es que toda esta máscara, también quería hablar de la careta, la famosa careta del bigotes de V de Vendetta, que ahora nos encontramos en todas las manifestaciones y que realmente es un gran símbolo. A mí me encanta, lo único que ya está inventado, es lo malo de las grandes ideas, que ya las ha inventado alguien. Pero, igual que Anonymous, que lo ha cogido como símbolo. Pero que todo el mundo sepa, es interesante, a quien le interese lo busque, es la cara de Guy Fawkes, que digamos es el héroe mítico, que como en esa época, en 1605, no había tantas modernidades como ahora, tenía que haber un capullo que llevara la pólvora debajo del Parlamento. Ahora seguramente con un botoncito o con cualquier cosa, todo reventaría. Pues este fue el que justo cuando iba a detonar la pólvora, llegaron los soldados ingleses y lo cogieron, y su cara pues es la típica del bigote y el sombrero de ala ancha, que ahora mismo es representación de desobediencia y de anarquía. De anarquía, sí señor. Bueno, además es una película que tiene a Natalie Portman, eso no lo dices, pero es lo que te va a dar los puntos. Hombre, a mí Natalie Portman me gusta más que comer con las manos. Claro. Y os digo más, casi muy poca gente sabe quién está detrás de V de Vendetta. ¿Quién? Y es un actor de teatro que además se había hecho famoso en 5 años. Se lo propusieron a muchos actores y muchos dijeron que no, precisamente porque no se le ve la cara en toda la película. Y quien está detrás, ya no sé si decirlo, fíjate, a ver si alguien lo sabe. Voy a dejar la duda, venga, a ver si alguien me dice el actor que está detrás de V de Vendetta. Yo no me acuerdo del nombre, pero me conozco la historia. Bueno, si alguien lo sabe, que llame ya, o la rapidísimo. Que seguimos con... Sí, bueno, pero sobre todo que llame ya, al 91 777 3928, si sabéis, el actor de V de Vendetta, el que es V, digamos. Sí, efectivamente. Bueno, y con esto ya acabo, gracias por el tiempo, espero empatar con Fer, y siempre Joan sabe lo que yo sé. Es lo que hacemos en la carrera nos pasa eso. Yo lo que digo, Joan ya lo sabe. Ya, las grandes mentes, Carlitos, siempre están en sintonía. Mira, que es mi alter ego. Mi alter ego. Bueno, venga, darle ahí, votad y beber todos de él. Ahora mataros vosotros. Pues yo quería votar a Carlitos porque hace mucho tiempo que no lo voto y porque te quiero. Pero Carlitos, ya hemos empezado mal. Pero Carlitos, esta peli la vi con un poco de frío en el cine invierno y no sé si fue el frío, pero no entré. Me parecía un poco pasada de vueltas. Entonces voy a votar un poco por honestidad a Fer por una propuesta de peli que no he visto, pero que me ha parecido interesantona y dando carta blanca a Frank Capra. Ya. Yo no sé qué hacer todavía y estoy ya y me toca votar y no sé qué hacer, chavales. Bueno, por una parte la peli que trae Fer es esas películas que te pones después de comer en blanco y negro, que da un gusto verla en un argumento medio entretenido, pero tampoco apasionante, pero entretenidillo. Venga, y ahora le pasa esto, tal, anda, mira, tal. Y está llena, es un placer comerla, pero hay que reconocer que es un poco blanda y que a nivel resistencia lo que plantea es que venga un tío más tonto que tonto y más bueno que bueno y arregle todo. Eso no va a pasar, Fer. Es una fábula moral, Antonio. Exactamente. Vamos a repasar, ¿no? Es una fábula. Es una fábula. Yo echaría a Fernando el estudio ahora mismo. Tampoco. No se puede. Bueno, ya. Tú también de lo tuyo, porque vamos, traer una película 2 veces y una película que ya hemos visto, pero bueno. Es que yo no me acordaba si a 2 veces. Tú sabes la cantidad de cannabis que yo fumo. Yo no me acuerdo de las películas que traigo. Bueno, échale la culpa al cannabis. No obstante, la película es estupenda. O sea, V de Vendetta es una peli estupenda, aunque también tiene ese punto comercial de final feliz y tal, que al final dice, bueno. Pero el cómic, chicos, perdona, sí, el cómic. Si no sí. habéis leído, leer el cómic. Sí, lo leeremos. Bueno. Vale, mañana. Pero tú el cómic, pero esto es de películas. Si tú has traído esa película. Así que te voto, amigo, y encantado de votarte. Yo, vamos, a riesgo de poder hablar con estos momentos de hilaridad que nos otorgas. Joder, ¿cómo estás hablando? ¿Qué te pasa? Que me ha dado ataque de risa con Carlitos, que Carlitos ha repetido película, pero aún así ese momento que tienen los Wachowski en el que el Parlamento no llega a la policía y explota de verdad, yo creo que nos lo hemos ganado y nos lo merecemos. Así que no voy a votar a caballeros sin espadas, te voto a los Wachowski. Claro que sí, viva el Parlamento y viva Lana Wachowski. Venga, chavales, pues ya nos vamos yendo. Esto es la primera parte
Dios sabe de cuántas, de Resistencia. El programa que dedicamos a... El Tiemba empezó por trilogía al principio del programa y ahora ya no sabe de cuántas, así que algo hemos ganado. Estamos sometidos al caos interno que nos organiza. Así que nada, la semana que viene seguimos con Resistencia y lo dedicamos a los que han participado. La semana que viene nos vamos de Semana Santa. La semana que viene nos vamos de Semana Santa. La siguiente lo hacemos otra vez de Resistencia y seguimos ahí resistiendo. También en vacaciones. Vamos a buscar los del 15M, ¿no? Sí, Resistencia en vacaciones. A mí, ¿me podéis concretar un poco el tema? Resistencia... La semana que viene tú sigue ahí a lo tuyo. Con tus árboles, tus cáncamos y demás. Y luego ya la siguiente prepárate algo. Y entra en la plaza, hombre, que a veces últimamente no entras mucho en la plaza. Sí, realmente ya me podéis poner la cruz, porque estoy fallando mucho, me lo merezco, pero que sepáis que mientras no estoy con vosotros estoy haciendo cosas útiles. Bueno, bien está. ¿Vale? Sé que los convence, mi madre va a hacer el mismo gesto cuando digo eso, pero es verdad. Bueno, Carlito, pues nos vamos a ir con Cortatu, con La Familia Iscariote, que es una canción que nos viene como anillo al dedo porque empieza diciendo sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Adiós. Adiós. Desobedecer todo lo que podáis. Adeu a tutti. Ah, bueno, y con un rezo. Auxilium Christianorum, Regina Angelorum. ¡La familia que no deja! ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore. Activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar unos chotes. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Una entrevista en casete teníamos grabando, de muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron.